Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos una noche más a Crecer Contable. Espero que la vayamos a pasar, pues, o que la vamos a pasar muy bien en estos talleres que venimos ya realizando durante todo el mes de mayo, ahora junio, y vamos a seguir de acá en adelante. Hoy tenemos la grata compañía de un gran profesional a cargo del taller virtual Los impactos del COVID-19 y la información financiera y las NIC-SP. Entonces, el expositor, don Errol Solís, contador público autorizado, abogado, máster en asesoría fiscal, certificado en instructor de NIF, NIAS y NIC SP, consultor nacional e internacional en normativa contable, asesor tributario, profesor de la universitario, asesor legal, especialista en derecho de la competencia. Don Errol, muchas gracias de verdad por acompañarnos. También gracias a todos los que nos siguen día a día o martes a martes, ¿verdad? Le podemos decir de esa forma. Pero gracias, don Errol, por aceptar nuestro llamado, por su aporte. Y como siempre le decimos a todos, pues esta trayectoria, este valor, este peso profesional, pues no se ha logrado así nada más de fácil. Ha llevado tiempo, ha llevado esfuerzo, ha llevado lágrimas, ha llevado sudor. Y creo que es muy, muy válido que podamos aprovecharlo hoy en grande. Con su grata compañía, con su profesionalismo, con toda su experiencia. Don Errol, bienvenido, buenas noches y somos todos suyos. Estamos en vivo también a través de Facebook y pues quedamos en sus manos. Bueno, muy buenas noches a todos los que están conectados en este momento. Muy agradecido a los compañeros del Grupo Crecer Contable Costa Rica por la invitación y poder compartir un rato ameno sobre temas que es de interés para todos. Evidentemente estamos ante una situación que ya lleva sus meses en términos de tenido todo lo que es el COVID-19 en todos los aspectos del quehacer nacional e internacional. La idea de hoy es compartir un poco algunas expectativas y algunos elementos importantes desde el punto de vista de cómo afecta todos esos elementos del COVID-19 en la presentación de estados financieros, principalmente en el sector público. Ha habido muchas referencias de cómo presentar efectos en estado financiero sobre NIF, que es, digamos, el sector privado, básicamente, pero muy poco se ha hablado sobre una entidad pública, cuál es el efecto que va a tener en la presentación de sus estados financieros bajo un esquema de NIC-SP y que eventualmente podría tener sus consecuencias importantes. Entonces, la idea de hoy es compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos desarrollado y una vez que termine mi exposición podemos abrir un espacio para preguntas o comentarios que podamos compartir con todos los miembros de la red en este momento y poder aprovechar aún más el conocimiento y la expertise que también ustedes, cada uno de ustedes tienen en su área de trabajo como tal. La idea es poder tener una presentación. Aquí traigo una presentación que la voy a ir pasando y la idea es que podamos compartir esta información. Básicamente, evidentemente en estos 3 meses ya casi de una emergencia desde el mes de abril, que se declaró en Costa Rica por lo menos el tema de la emergencia nacional, es importante porque para efectos nacionales nuestros efectos empiezan a notarse y a evidenciarse en el mes de abril. Y entonces la idea es ver qué pasa en marzo y cómo afecta el estado financiero a marzo y los demás meses siguientes. Evidentemente, tenemos, lo primero son efectos dentro de un ámbito social. Entonces vamos a ver a nivel de sociedad, a nivel de estados, la parte financiera, y después vamos a ir detallando un poco más hasta llegar a los efectos en el estado financiero. Entonces, evidentemente hay un cambio de prioridades. Al inicio de esta pandemia hubo muchos cambios de prioridades en términos de inversión, en términos de consumo, en términos de empleo, y eso ha afectado desde ahí todas las áreas del país. Cambios de prioridades porque entonces se dio prioridades a términos de
gastos personales. El tema de alimentación, pues fue lo que se más insistió en que los recursos que se tenían se destinaran principalmente a atender las necesidades de alimentación, luego al tema de vivienda y luego al tema de pues compromisos financieros que se han tenido. Y de ahí deviene pues todos los procesos de reacomodo, refinanciamiento, extensión de plazos que dieron todas las entidades financieras a sus clientes, precisamente porque había un cambio de prioridades. Al reducirse los ingresos de las personas, pues había que primero tener dinero para poder atender sus necesidades básicas familiares. Eso denota un cambio en el consumo que se da en términos de qué sector de la población y qué artículos que existen en un mercado pues se van a demandar. Y evidentemente hay sectores que se vieron beneficiados y sectores que se vieron perjudicados. El tema de granos básicos, el tema de alimentación, en algunos canales de distribución se vieron beneficiados en términos de más demanda, con algunas dificultades para llegar al mercado, por supuesto, pero sí se nota que hay un consumo mayor en términos de granos básicos y alimentos como tal. Y de hecho, pues al inicio de la pandemia muchos de los productos en el supermercado empezaron a escasear y creyeron que iba a faltar los productos, que todavía no se ha visto este faltante en el mercado nacional. Entonces, por lo menos ya pasó un tema de alarma en términos de qué comprar y qué consumir para efectos de acumular y tener reservas. Pero también hay un tema de consumo de inversiones, inversiones que estaban o que iban a hacer en términos de vehículos, en términos de propiedades, habitaciones y negocios, pues hubo un cambio en esas decisiones que se han dado y que provoca, pues evidentemente, cambios en el sector público, principalmente en los ingresos que se pudieran haber tenido. Cambios en el empleo, precisamente esta conferencia que se está dando en otros momentos no sería virtual, sino sería presencial. Y eso hace que también la parte de empleo tienda a ser más de teletrabajo, que antes de la pandemia el teletrabajo era visto como un tabú. Ahora prácticamente todo el mundo se ha normalizado en términos de uso de las herramientas que se tienen disponibles para hacer teletrabajo y estar comunicados con las personas, con los clientes y poder desarrollar nuestras actividades. Evidentemente existe necesidad de ampliar un poco más los cambios, más informatizado los sistemas en las entidades públicas para que se permita y se aproveche más el tema de teletrabajo y los procedimientos a distancia, que es lo que se ha visto. Evidentemente, el cambio en el empleo implica cambios de perfiles, un tema de poder contratar personas que puedan trabajar más independientemente, con menos supervisión por objetivos, y que eso pues deviene a un cambio en esos perfiles de contratación. Otro cambio importante son las relaciones familiares. Evidentemente, al estar más en la casa, hace cambios familiares que antes no se tenían, ya los muchachos no van a la escuela o colegio, y eso hace un rol diferente en términos de esas relaciones familiares como tal. Algunas podrían ser cambios familiares un poco tóxicas, pero en términos generales uno ha visto que los cambios que se han dado es de mayor compenetración familiar. Y también el tema de cambio de relaciones sociales, el tema de restricción de reuniones de negocios o restricción de actividades sociales, el café y todo eso, pues va a cambiar. Por supuesto que en un seminario, en un congreso como este tipo, pues habría un receso para efecto de compartir un café o algunas bocadillos, pero ya esa parte ya está superada y nos conformamos con un poquito de agua o un poquito de café mientras podemos desarrollar esta transmisión. Y entonces eso implica cambios en la sociedad. Evidentemente todos esos cambios van a afectar todo el entorno, tanto público como privado, y eso es lo que queremos ir determinando, que todos estos elementos van a tener una significancia a la hora de yo elaborar un estado financiero, y puede ser que estos cambios que se están dando en la sociedad me van a afectar en términos de mi estado financiero y mis perspectivas como tal. Y eso es lo que queremos analizar en las siguientes filminas que queremos. Aquí analizando un poco los cambios en el entorno económico, pues son importantes y que también tienen que ver ya más asociado a los efectos en los estados financieros.
Evidentemente hay un desempleo que aumenta. Hoy informaron sobre un nivel de desempleo abierto del 15 y resto por ciento, que es la tasa más alta que Costa Rica ha tenido en los últimos años. Pero hay que recordar que esa tasa fue calculada al inicio de la pandemia y no contempla el mes de mayo y tampoco la parte de junio, que podría ser un poco más profunda el tema de desempleo en esos 2 meses, y por eso probablemente en la próximo corte que se dé en términos de evaluación del desempleo, este va a llegar a cifras mucho más altas de las que se presentaron el día de hoy. Y entonces eso implica una reducción de disponibilidad de recursos a nivel de país y va a afectar el consumo. Evidentemente hay cierre de actividades de todo tipo, muchos locales cerrados, muchas actividades cambian de modalidad, ya no tanto presencial, sino en forma de entrega a domicilio. Mucha gente se está reinventando en ese sentido, acomodando su estructura de negocio a un negocio que le permita llegar a la gente sin necesidad que la gente llegue a su local. Entonces aquí vamos a ver mucho desarrollo en términos de página web, en términos de tiendas virtuales, y que a través de eso pues van a generar pues la actividad y poder sobrevivir en esos tiempos. Hay una reducción del consumo, evidentemente, de algunas líneas, algunas partes de la economía ven reducida su consumo. Evidentemente, la parte de restaurantes, bares, sector turístico son los más afectados, evidentemente, por esta reducción del consumo. Entonces ahí ya vemos que esa reducción de consumo afecta al sector público. Sí, por supuesto, porque, por ejemplo, el ICT tiene un impuesto que deviene en la cantidad de unidades ocupadas o habitaciones ocupadas por los que desarrollan la actividad turística, y al no tener ocupado, pues no va a tener ingresos. Entonces hay una afectación directa hacia una entidad pública en términos de percepción de esos ingresos por una reducción de consumo en ciertas líneas como tal dentro del país. Hay quiebras de empresas, por supuesto, lamentablemente eso es una de las consecuencias más directas. También se ha observado que muchas empresas que antes de la pandemia estaban en una situación crítica, aprovecharon la causa de la pandemia para cerrar completamente sus operaciones, ¿verdad? Y eso sí lo hemos visto con algunos locales que uno ya sabía que más o menos estaban con problemas financieros, y apenas se anunciaron las medidas de la pandemia, pues decidieron cerrar totalmente su operación sin esperar a ver qué pasaba, porque evidentemente había elementos que hacían difícil su continuidad en el mercado local. Afectación de exportaciones. Bueno, hay una afectación, no tanto porque no produzcamos, sino porque los mercados a los que va destinado esos productos pues están cerrados, o también han cambiado prioridades de consumo, y entonces han dejado de lado los productos o muchos productos que nosotros producíamos y que exportábamos, y se ha caído ese nivel de exportaciones que se venían desarrollando. Evidentemente hay sectores que han aprovechado mucho eso, principalmente en la parte médica, de equipamiento médico. Entonces tenemos nosotros, en los últimos años desarrollamos una industria de equipo médico en las zonas francas, que más bien les ha beneficiado porque han cambiado un poco su esquema para producir equipos e instrumental necesario para combatir la pandemia. Entonces han visto pues aumentado su nivel de operaciones, pero estamos viendo que son sectores muy particulares que han tenido esa benevolencia con el tema de la pandemia. Hay un efecto de postergar decisiones de inversión. Evidentemente, si ya estaba construyendo una casa, la va a terminar, y hoy pues vimos al mediodía con el señor Acon, que es el presidente de la Cámara de Construcción, pues esos efectos que la construcción de los proyectos que estaban en desarrollo pues continuaron y se van a finalizar, pero aquellos proyectos que apenas iban a iniciar, muchos de ellos se han retrasado o se han suspendido, y eso pues también tiene un efecto en entidades que recibían dineros, como las municipalidades con los permisos de construcción, ¿verdad? O muchos permisos que ya se otorgaron, hay que hacer la devolución porque cancelaron el proyecto, y normalmente
cuando un proyecto se pagó los derechos de construcción, los permisos de construcción y no se desarrolla, en un plazo determinado se puede pedir la devolución de ese impuesto pagado al ente municipal. También genera cambios en los mercados financieros, en términos de valoración de los instrumentos financieros. Para nadie es un secreto que el país pues, ha recibido en los últimos meses calificaciones de las calificadoras internacionales pues, a la baja. Eso implica que los instrumentos financieros en los cuales se ha invertido dinero pues tiendan a perder valor, principalmente aquellos que están con valor razonable van a perder valor, y eso para todos los trabajadores que tenemos fondos de pensión por la ley de protección del trabajador, pues los operadores de pensión han reflejado esa pérdida en los fondos, y eso es un fiel reflejo de lo que hay un cambio en el mercado financiero en la valoración de los instrumentos financieros que una entidad como tal, pública o privada, tiene invertidos en mercados como tal. Y no solamente en Costa Rica, sino también a nivel internacional, porque también es cierto de que las calificadoras de riesgo, no solo para Costa Rica ha bajado la calificación, la ha bajado para otros países, evidentemente, porque todos han tenido problemas de actividades, de recuperación de impuestos y estabilidad en cada uno de sus finanzas públicas, y que se refleja, pues, evidentemente, en una calificación y una capacidad de pago menor. Eso, digamos, son algunos elementos. No quiero abarcar todas las afectaciones en cada uno de los temas, sectores, ya tanto social como económico, pero son lo que uno puede más fácilmente percibir y poder determinar sin grandes estudios como tal, pero sí podemos percibir en lo que hemos indicado esa afectación en el sector o en el entorno económico como tal. Ahora caemos en la afectación un poco más específica, que es en el sector público, y hay algunos cambios que sí se han venido dando, y podemos hablar tanto del sector del gobierno central como entidades descentralizadas o entidades adscritas al gobierno central, y entidades autónomas como municipalidades y universidades públicas como tal. La primera efecto que se tiene en entidades públicas es que todos aquellos proyectos no prioritarios, evidentemente hay una suspensión del desarrollo de esos proyectos prioritarios, no prioritarios, perdón, que no tengan que ver con infraestructura. Sabemos que todo lo que es infraestructura es parte de la estrategia del gobierno que anunció en el mes pasado sobre la reactivación económica, de darle mayor profundidad a la inversión pública de infraestructura. Entonces, todo lo que está asociado con la inversión pública en infraestructura, pues se ve beneficiado o en prioridad. Y todas las otras inversiones que se tenían, pues se han suspendido, porque para esos efectos no hay recursos para poder invertir, aunque presupuestariamente se tengan incluidos en el presupuesto, pero se van a reducir. Esta suspensión de proyectos puede generar pérdidas que vamos a ver más adelante, proyectos que se iniciaron con algunas inversiones que eran generadores de efectivo y no van a tener la generación de efectivo, entonces la inversión que se ha hecho pues ha perdido algún valor y hay que revalorarla, porque el proyecto no va y hay que retirar más bien toda la inversión que se tiene. Entonces, por ejemplo, estudios de desarrollo de factibilidad que se habían manejado para efectos de capitalización y el proyecto se suspende, pues entonces hay que mandar todo el gasto corriente, porque ya no existe la viabilidad de poder capitalizar esos gastos de estudios previos para el desarrollo de un proyecto que se ha definido como tal. El otro efecto importante es la reducción de ingresos. Tanto gobierno central como entidades descentralizadas o autónomas se van a ver afectadas con la reducción de ingresos en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en el tema de combustibles, Recope pues va a ver disminuidas sus ingresos, pues, porque evidentemente el consumo ha disminuido en todo el país y en todos los productos que tienen ellos. En la parte municipal hay una gran afectación, principalmente municipalidades que sus principales ingresos eran a nivel de sector comercial, principalmente patentes, ¿verdad? Y también la parte de construcción, permisos de construcción. Hay municipalidades que no son tan fuertes en esos dos sectores, que son más fuertes en la tema de
bienes inmuebles, entonces no se van a ver tan afectados, por lo menos en el derecho a cobro. Pero en un cantón donde se haya reducido enormemente la actividad económica, la cancelación de patentes, la devolución de las patentes o la cancelación de proyectos de construcción y la devolución de impuestos o proyectos que ya no se van a desarrollar, evidentemente hay una afectación directa a su nivel de ingresos. Y esto es importante tomarlo en cuenta por cada institución va a tener que evaluar esa característica de reducción de ingresos. Ok, hice una pausa para pedir una asistencia aquí en la casa. Ok, entonces tenemos esta reducción de ingresos que es un elemento importante a considerar. ¿Y qué cantidad tiene que evaluar? ¿Cuál es esa afectación de ingresos? Y algunos pueden ser más profundos que otros y es lo que tenemos que ver en las siguientes filminas, cómo va a afectar esa reducción de ingresos. Hay un redireccionamiento del gasto. Todas las entidades públicas han tenido que tomar sus presupuestos, evaluar a qué se invierten. Hay transferencias que se han ordenado, que se han decidido para efectos de atender gastos prioritarios del gobierno en términos de las transferencias que está haciendo el Ministerio de Trabajo con los proyectos o los programas de asistencia económica que ha definido. También hay va a existir una alta subejecución presupuestaria, eso es previsible, principalmente porque todo lo que son inversiones o compras corrientes se han suspendido, se han eliminado contratos, se han eliminado servicios que se tenían, pues hay una dirección en ese sentido de reducción de consumo y por lo tanto va a haber una alta subejecución presupuestaria. Evidentemente, en el sector público el teletrabajo existen normativas desde hace mucho tiempo de poder migrar un poco más al teletrabajo. Lo que pasa es que siempre había existido el temor de poder generar un proceso de control y verificación de las funciones y más bien se veía en el sector público como un premio a mandarlo para la casa y que no hiciera nada en la casa o que tuviera vacaciones pagadas en la casa. Entonces eran los conceptos que uno escuchaba siempre cuando quería mandar a alguien a teletrabajo y esa es la oposición. Esta es la oportunidad precisamente para que el sector público se reinvente y pueda mejorar su estructura a nivel de sistemas de información para efectos de poder ejercer un mayor control sobre sus funcionarios y no tanto control, sino que más bien su gestión sea mucho más efectiva, mucho más profunda y más con elementos para ser evaluados apropiadamente. Hay que replantear metas y objetivos, por supuesto. Hay un Plan Nacional de Desarrollo que tiene metas y objetivos que por supuesto que ante la pandemia cambia toda esa perspectiva que se tenía en el Plan de Desarrollo y es algo que hay que evaluar y revisar y eso va a cambiar prioridades y eso cambia programas y eso cambia redireccionamiento del gasto que se va a presentar en los próximos meses. Recordemos que ya estamos en junio y en los próximos meses ya se termina el proceso presupuestario del sector gobierno central y eso evidentemente en septiembre vamos a ver cuál es la propuesta del gobierno en términos de presupuesto de gasto corriente y pues ahí se esperaría pues una reducción muy drástica de las posibilidades de inversión y de consumo, excepto digamos las plazas que se tienen aprobadas. Otro efecto que se da en el sector público es cambio del entorno legal. La Asamblea Legislativa ha sido muy proactiva en los últimos meses en la aprobación de normativa que se ajuste de una otra forma a requerimientos para atender, evidentemente siempre con el entorno político y las dificultades de llegar a acuerdos
y retrasar algunas decisiones, por ejemplo, el rechazo del presupuesto extraordinario que otorga algunos recursos adicionales a la caja y al Ministerio de Trabajo para poder continuar con las transferencias que se tenían. Y eso pues genera pues algunos cambios. Hay decisiones legales que se han tomado en los últimos meses que afectan a algunas entidades públicas, por ejemplo, la transferencia del INSS a gobierno central para efectos de atender los compromisos que se tienen. En términos de empleo público, también va a haber cambios en el entorno legal con respecto a anualidades y otro tipo de beneficios en términos de el pago de la remuneración del sector público. Eso también va a traer cambios en el entorno legal y cada entidad tiene que evaluar cuáles son esos cambios en el entorno legal que están o que van a sufrir en términos de estas decisiones, tanto la Asamblea Legislativa como el entorno particular que tiene. Hay también modificaciones en la transferencia de recursos, tanto que algunas que no existían se están generando y otras que existían ya se van a eliminar por un tema de prioridades. Entonces hay cambios de transferencia de recursos y entidades que tenían una transferencia del gobierno central, evidentemente van a estar en problemas en términos de si la van a recibir o no por una reducción de ingresos. El caso típico que podemos ver aquí es, por ejemplo, el Comité Cantonal de Deportes, un comité cantonal de deportes que depende del presupuesto municipal, de su ejecución real. Tiene presupuestado pues mínimo un 3% de ese presupuesto de ingresos, pero si no se ejecutan los ingresos no va a tener transferencias y precisamente las municipalidades están siendo afectadas directamente por todos los cambios en términos de actividad comercial y ingresos que antes tenían y que no van a tener por todo este cambio, principalmente, por ejemplo, actividades culturales o actividades artísticas que antes tenían impuestos, derechos que se pagaban, no los tienen. El tema de construcción de casas, de proyectos nuevos que ya se ha disminuido mucho. El tema de las patentes comerciales. Entonces son temas que vienen a tanto aumentar la morosidad como a eliminar el ingreso real como tal. Entonces municipalidades que tenían ingresos muy importantes por el tema de bares y restaurantes se van a ver afectados mucho porque ahí, si no hay venta, los bares no van a pagar. Y todavía el sector municipal no ha establecido ningún tipo de moratoria, ninguna actividad en esos términos de reforma normativa, pero evidentemente si hay una justificación de un patentado de decir, bueno, si no puedo desarrollar mi actividad económica, no le puedo pagar. Y si no le puedo pagar, pues simplemente no hay de dónde sacar los ingresos y la municipalidad pues se va a ver afectada en términos de la posibilidad de cobrar esas patentes que aunque se hacen con la declaración, el cálculo se hace con la declaración de renta del año anterior, para el próximo año, evidentemente ante no poder abrir por una disposición del Ministerio de Salud, pues hay una justificación para no poder pagar la patente y suspender la patente como tal. Y probablemente eso es lo que ha sucedido en muchos municipios en términos de esos ingresos importantes que tenía principalmente municipalidades muy fuertes en esos temas como Escazú, como San José como tal, principalmente en las del área metropolitana, que depende mucho de esos sectores para poder generar ingresos en patentes. Esos son algunos efectos que podemos identificar del COVID en el sector público y que algunos pueden ser más profundos en algunas entidades públicas y en otros pues mucho menos afectados. Cada entidad pública tiene que evaluar estos efectos porque eso va a tener una repercusión en sus estados financieros. Y ahora caemos ya en el tema más concreto, que es el título de esta charla del día de hoy, que se refiere a cuáles son esos efectos específicos en los estados financieros del sector público. Podemos prever que hay cierre de proyectos que estaban de inversión, que tenía la entidad, pues se ven afectados, no tanto porque no sean prioritarios, sino porque no hay el componente de ingresos o recursos necesarios para poder ejecutarlos y probablemente va a haber activos que se han invertido que van a tener que ser deteriorados porque el proyecto principal no se va a desarrollar. El otro elemento importante es para los que tienen cartera de cobro,
es un aumento de la morosidad. Y eso es muy entendible, principalmente a nivel municipal, el tema de cobro, no solamente de las patentes, sino el tema de los bienes inmuebles y los servicios municipales se ven afectados precisamente por una restricción del ingreso que tiene la población, porque hay ciertos ingresos que la mayoría son personas que dependen de un ingreso y no son empresas, principalmente la parte de bienes inmuebles, hay una gran mayoría que se refiere a casas de habitación y evidentemente ante una crisis como esta, hay una decisión que se toma, que es en vez de pagar la municipalidad, mejor uso el dinero, el escaso dinero que tengo para sobrevivir y poder pagar la electricidad o el agua, que evidentemente viene más cara porque estamos más tiempo en la casa, y también los alimentos del sector familiar. Entonces, uno debe esperar una alta morosidad y eso sí es importante que las entidades lo tomen en cuenta y vamos a ver más adelante en los elementos del estado financiero que tienen que ser revalorados. Hay deterioro de activos no generadores de efectivo, por supuesto, ante una reducción del entorno económico que ya vimos anteriormente, el tema de inflación en términos de precio de los artículos tienden a estancarse o a bajar. Entonces, en este momento ha sido una gran oportunidad para la gente que quería comprar un vehículo nuevo, todas las oportunidades y facilidades de pago que están dando los bancos y la reducción de precios que tienen las empresas de ventas de autos, porque lo que interesa es vender autos. Entonces, ahí han visto reducidos sus precios para efectos de ser más accesible a las personas que tienen recursos disponibles y que pueden comprar y que ya tenían una decisión de compra y que en esta oportunidad más bien se han visto impulsados a hacer la inversión porque esperan obtener un mejor precio en esta época. Entonces, hay activos que pueden generar un deterioro importante porque los precios de mercado han bajado o se han estancado y eso podría generar un deterioro de los activos. En la parte de activos generadores de efectivo también, porque hay proyectos que dependían de ingresos y que deben ser valorados de acuerdo a la capacidad de generar ingresos. Y al no tener ingresos, pues en términos generales, todos los activos de la unidad general de efectivo se van a ver afectados como tal. Y por supuesto, en el estado financiero va a tener cambios en los ingresos. Hay entidades que dependen de ingresos por sí mismas, de su propia actividad, pero muchas también dependen de transferencias del sector gobierno central o de impuestos que estaban asociados y que evidentemente ante una reducción de ingresos totales del sector público, pues va a haber afectado sus ingresos. De hecho, las cifras de reducción e impacto en la recaudación, pues fueron de una gran cantidad de dinero que dejó de percibir el Ministerio de Hacienda en esos meses de reducción total, tanto en impuesto de ventas o el IVA, como renta, porque muchos han o no han pagado los pagos parciales que vencían en marzo y tampoco lo van a hacer ahora en junio, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay un gran problema en términos de recaudación tributaria y la cantidad de dinero que se ha dejado de percibir ha sido muy alta y muchas entidades dependen de esas recaudaciones para hacer sus transferencias particulares. Entonces podemos encontrar que hay cambios en los ingresos que tienen que ser revelados en el estado financiero. Ahora veamos específicamente algunos temas importantes y que son consideraciones que deben ser tomadas en cuenta para los encargados de un estado financiero del sector público. Por ejemplo, ya vimos un poquito sobre los deterioros de activos generadores de efectivo. Entonces, ¿qué cambios? ¿Qué son los indicadores presentes? Recordemos que las normas lo que piden es que un deterioro tiene algunos indicadores de deterioro que están presentes en la economía o en el ambiente y que necesariamente deben ser evaluados por la entidad. Cuando un país o una económica va en aumento, está bien y no hay indicadores como tal, normalmente las unidades generales de efectivo están cada vez obteniendo más ingresos y entonces
no hay elementos suficientes para decir, mira, va a hacer todo un estudio de evaluación de deterioro para la unidad general de efectivo que en sí mismo no presenta indicadores. Entonces las normas de deterioro hablan sobre esos indicadores. Y entonces en este momento, ¿existen indicadores? Sí, existen indicadores. En el caso de generadores de efectivo, hay dos indicadores muy importantes que tengo que hacerme referencia, que es el cambio en la economía, del entorno económico en donde se desenvuelve la entidad y esa unidad generada de efectivo, y el otro es el cambio en el mercado en que se desarrolla esa actividad generada de efectivo, ¿verdad? Y entonces en ese ámbito tenemos que evaluar cuál es ese impacto y tenemos que hacer una evaluación efectiva, a ver cuál ha sido el impacto de esa unidad generada de efectivo y si el conjunto de activos ha perdido valor como tal, y para eso se requiere la proyección de los flujos y valor presente de esa unidad general de efectivo, ¿verdad? Básicamente aquí estamos hablando cuando, por ejemplo, una municipalidad tiene una unidad general de efectivo y que se puede identificar por sí mismo, que es, por ejemplo, el servicio de acueductos o alcantarillados, ¿verdad? Entonces, una municipalidad que brinda ese servicio, pues tiene activos, las fuentes de agua, la distribución, las plantas de tratamiento, equipo de mantenimiento, entonces, y tiene flujos separados de la entidad principal, y entonces podemos decir que hay una unidad general de efectivo y que entonces esa unidad de efectivo tiene que ser valorada. ¿Por qué? Porque hay cambios en el entorno que van a prever de que o se reduce el consumo de agua, entonces no hay facturación y esa facturación pues va a afectar la capacidad de poder recuperar la inversión realizada. Y eso es lo que busca, digamos, cuando se aplica la norma de deterioro de activos generadores de efectivo. Y entonces, ¿qué afecta a las unidades generales de efectivo? Hay entidades que toda la entidad es la unidad general de efectivo, entonces hay que hacer una evaluación integral. A nivel municipal es más complejo porque la municipalidad tiene muchas unidades generales de efectivo y otras unidades no generales de efectivo, y aunque la ley no lo permita, pero sí normalmente comparten los flujos entre sí, entre todas las unidades generales de efectivo y las unidades no generales de efectivo. Entonces hay una problemática a nivel municipal para poder aplicar en forma individual a esas unidades generales de efectivo que se podrían identificar. Entonces, en este caso, lo que implicaría hacer el estudio, hacerla conforme a lo que se está pidiendo en la norma de la aplicación de los diferentes escenarios y poder determinar si el valor en libros de los activos identificados de la unidad general de efectivo ha perdido valor con respecto a la capacidad de recuperación del flujo que se ha establecido para esa unidad general de efectivo. En el caso de activos que no son generadores de efectivo, ¿verdad? Que son de este tipo de unidades no generadores de efectivo, también la norma habla sobre indicadores presentes, que hay que establecer cuáles son esos indicadores presentes que hagan prever un deterioro del valor de los activos en libros. Uno es cierre de actividades, hay indicadores presentes como cierre de actividades, probable deflación que puede existir, o sea, deflación es que disminuyan los precios en una economía, y eso se debe a que si en una economía hay poco disponible de dinero, ese dinero disponible pues hace que haya más oferentes dispuestos a bajar los precios para poder vender y poder recuperar por lo menos el valor de los activos invertidos. Evidentemente estamos en un momento en donde hay cambios muy sensibles que tenemos que estar atentos. Por ejemplo, el Banco Central ha anunciado una posible emisión, lo que se llamaba en los años 80 emisión inorgánica. No sé si alguno de ustedes se acuerda de esos conceptos, una emisión inorgánica, que era emitir dinero sin respaldo real, pero es para efectos de dinamizar la economía, de que las empresas tengan disponibles efectivos y puedan contratar personal y ese personal pueda gastar en los bienes y servicios que hay en un país. Entonces, eso es algo que se ha anunciado. Evidentemente, al hacer una emisión inorgánica, puede afectar los precios de la economía, que pueden generar inflación. Ese es el riesgo que se corre según los expertos en la parte económica. Pero bueno, esos son cambios que están en este momento y que son sensibles para todo el mundo. Hay cierre de actividades.
Como les dije, los entes municipales están afectados mucho con la parte económica, principalmente aquellos que tienen patentes o actividades culturales o que se desarrollan en sus cantones, en estadios o en ese tipo de actividades donde son multitudinarias y que recaudan impuestos específicos en cada una de esas actividades, pues tienen disminuido evidentemente el cierre de esas actividades que provocan que no van a generar los ingresos correspondientes. También hay cierre de casas fabricantes o proveedoras. Eso es importante porque las entidades públicas han invertido en equipos que tienen un respaldo del fabricante y puede ser que el fabricante cierre, y entonces el valor que tenía ese activo pues tiende a perder valor porque ya la empresa fabricante ya no existe y aunque tenía una garantía de fabricante ya no hay nadie a quien se le puede cobrar porque no existe esa garantía porque la empresa quebró. Eso se puede dar equipos a nivel internacional, ya sea fábricas a nivel internacional que quiebren o cierren o a nivel nacional. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo de una marca X y esa marca X a nivel internacional quiebra y cierra, ya no tengo respaldo y entonces yo tengo un vehículo de una marca X, una vagoneta, un bajo y esa marca quebró, yo tengo que pensar que hay un posible deterioro en su valor de recuperación porque ya no hay repuestos, porque nadie va a querer comprar un vehículo, un equipo especializado o no, en donde su fábrica ya cerró. Entonces, eso nos puede afectar en términos de algunos equipos relevantes que tenemos y que son importantes para la entidad y que no va a tener respaldo porque la empresa fabricante cerró. Entonces, son algunos indicadores que hay que tomar en cuenta para efectos de hacer evaluaciones en los activos que yo tengo como tal. Evidentemente aquí hay que plantear todo el esquema de desarrollo o el árbol de decisión en términos de cuáles son los métodos que yo aplico, el mayor, entre las decisiones que se toman a la hora de evaluar las unidades no generadoras de efectivo como tal. ¿Y a qué afecta? Evidentemente va a afectar a la propiedad planta de equipo, a los inventarios que yo tengo y a las obras en proceso, ¿verdad? Son aspectos que tengo que considerar. ¿Por qué? Porque si hay una obra en proceso que quedó desfinanciada, como ya vimos en las reuniones anteriores, se decidió no continuar con el proyecto, hay una decisión que hay que tomar con la obra en proceso, que sería mandar al gasto. ¿Por qué? Porque quedó a medio palo el edificio, no hay recursos, se canceló el proyecto o los estudios que se hicieron de suelos y demás se van a perder porque el proyecto no tiene contenido presupuestario para su desarrollo y entonces ya no se justifica tenerlo en una obra en proceso con el objeto de ser capitalizado, ¿verdad? En el caso de inventarios, también tenemos que evaluar estos inventarios si por el cambio de operaciones que vamos a tener, esos inventarios ya no van a ser posibles su uso o su deterioro, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se ha visto mucho a nivel sector público es que con el teletrabajo el consumo de materiales de oficina se ha reducido, ¿verdad? Entonces muchos de inventarios que se tenían en materiales de oficina pues van a quedar obsoletos rápidamente, se van a secar y pues realmente no se va a poder producir el uso de esos activos y van a perder valor como tal. Entonces se ha visto también una reducción muy importante en términos de consumo de tintas, de papel de impresión y demás, y eso pues podría eventualmente deteriorar el valor de esos inventarios que tengo en la entidad como tal. Entonces, estos elementos son importantes tomar en cuenta que la afectación podría tenerse en esas áreas del estado financiero. En la parte de evaluación de activos y pasivos financieros, hay también otros indicadores que hacen asociarse a esta valoración. Uno es la inestabilidad de la economía, el tema de las calificadoras de riesgo, eso va a afectar la elaboración de los instrumentos financieros y los pasivos financieros que tenemos. Tipo de cambio, obligaciones de tipo de cambio. Tenemos un tipo de cambio en este momento que ha sido pues controlado apropiadamente. Al inicio de la pandemia, más bien una reducción del tipo de cambio, está casi en 600 y resto, y ahora está
en 580, por ahí han dado en los últimos días, 580, 570, pero hay una inestabilidad del tipo de cambio. Uno podría prever que en el futuro el tipo de cambio aumente, pero eso es un poco difícil de decirlo en este momento porque eso depende de la fortaleza de la economía de Estados Unidos. Si la fortaleza de la economía de Estados Unidos no levanta, ya ha habido hasta anuncios, por ejemplo, de la CNN diciendo que estamos en el final de la era del dólar, ¿verdad? Y que van a resurgir otras monedas más importantes que el dólar, y entonces ante ese debilitamiento el dólar podría caer, y para los que tienen deudas en dólares pues sería beneficioso, pero para los que tienen inversiones en dólares pues no sería tan beneficioso porque perdería pues valor en términos de colones como tal. Y capacidad financiera de los deudores, eso es otro tema. El tema de ingresos, por ejemplo, de bienes inmuebles en las municipalidades se viene afectado porque la capacidad del deudor no tiene trabajo, no tiene ingresos, no puede pagar los impuestos municipales, y eso pues va a provocar pues una reducción en esa capacidad de cobro y en esa estimación por incobrables. Y entonces, ¿qué va a afectar mucho? Por ejemplo, las entidades han optado en los últimos años por una disposición de gobierno central y por unas disposiciones importantes que se emitieron, fue el tema de caja única del Estado. El uso de caja única del Estado, pues evidentemente lo que beneficia es poder tener una menor necesidad del gobierno central de recurrir al mercado financiero por las necesidades de recursos que ellos tienen. Entonces, en vez de recurrir al mercado financiero, usa los fondos de caja única del Estado de las diferentes entidades que han depositado ahí sus dineros o que les manejan a través de caja única del Estado. Entonces, aquí, ante una escasez de dinero del gobierno central y ante una imposibilidad de salir al mercado a cobrar, va a usar esos recursos. Y cuando la entidad pública va a requerir los recursos, probablemente lo que le van a decir es que Tesorería Nacional todavía no se los va a programar hasta el próximo mes, o retrase el pago 3 o 4 meses después, porque no hay fondos en caja única del Estado para poder cubrir la plata de la institución que la depositó ahí. Entonces hay que ver cuáles son las restricciones que va a existir reales en términos de uso de los fondos que las entidades públicas tienen en caja única del Estado. Lo otro es las cuentas por cobrar. Hay que redefinir nuevamente las estimaciones por incobrables, que es una previsión de pues un deterioro. Entonces, las cuentas por cobrar, pues en sí mismo se valoran a través de estimaciones por incobrables, y eso lo que va a provocar es que se reestimen, probablemente van a aumentar esa expectativa de capacidad de cobro menor, y que hay que reestimar y reevaluar las estimaciones por incobrables que se han establecido como política contable como tal. Igual se van a ver afectadas las inversiones que están en valor razonable como tal. Entonces, por los cambios de mercado que se han dado, por la calificación del país, por el valor de los instrumentos que tienen en el mercado, eso va a traer consecuencias de su valoración. Y también las deudas en moneda extranjera. Entonces, cuál es la proyección del tipo de cambio y cuál va a ser el compromiso que tiene esa entidad en términos de proyección del tipo de cambio. Hay entidades que tienen muchos contratos en nivel de moneda extranjera, principalmente el dólar. Entonces, aquí es importante evaluar cuál es el impacto que va a tener el tipo de cambio ante las obligaciones que tiene en esa moneda extranjera. Hay otras afectaciones, específicamente en los estados financieros, bajo un IGCP. Las provisiones, entonces es necesario revisar las provisiones que se han establecido. Principalmente, recordemos que las provisiones hay varios tipos. Hay una provisión legal, y hay otro tipo de provisiones que son importantes en términos de vacaciones, en términos de obligaciones de la entidad ante la pensión o derecho de pensión que tienen los funcionarios. Lo que sí se ha dado en los últimos meses, evidentemente gente que tenía o funcionarios públicos que ya tenían sus derechos de pensión cumplido, tanto la edad como las cuotas, que probablemente no pensaban
pensionarse en este año, ante toda esta problemática optaron por irse para la casa. Y eso implica que probablemente la entidad no tenía previsto la liquidación de esos funcionarios, y entonces el retraso en el pago y en el contenido presupuestario va a ser importante para muchas entidades que han sufrido o que muchos de sus funcionarios con el derecho ya de pensión cumplido han optado por retirarse a la casa, principalmente por su seguridad de salud, y también por un tema de seguridad particular de la familia, para poder continuar con esos temas y ante todos los cambios que se vienen en la remuneración del sector público. Entonces, las provisiones hay que revisarlas. También podemos recibir un aumento de provisiones en la parte de demandas legales por incumplimiento de contratos. Entonces, un contrato que una entidad tenía ejecución que tuvo que suspender tiene una consecuencia con el proveedor, y esa consecuencia podría llegar hasta litigios por los daños y perjuicios que tiene que reclamar el proveedor por la suspensión del contrato y la no continuidad del contrato que se va a ver afectado como tal. Y así podemos encontrar otro tipo de provisiones como laborales o demandas propiamente que las entidades van a recibir ante toda esta problemática de no poder cumplir a tiempo con sus obligaciones ya establecidas y que devienen pues, en una situación del COVID-19. Hay afectación en los ingresos sin contraprestación, principalmente derivados de los impuestos que se han establecido o tasas de cobro como tal. Entonces, eso hay que revalorarlo y poderlo mostrar en el estado financiero. También, evidentemente, hay ingresos con contraprestación que se van a ver afectados, principalmente con los servicios municipales. Algunos pueden ser que sean mayores o menores, pero también hay un tema de evaluación de los ingresos con contraprestación que se van a generar. Por ejemplo, el Ministerio de Salud cobraba los derechos para hacer los servicios de funcionamiento, y muchas actividades, muchas que estaban previstas por abril, no van a abrir ni van a hacer el trámite del permiso de funcionamiento. Lo otro es el cambio de políticas de cobro y arreglos de pago. Hay una tendencia de establecer políticas de cobro para efectos de flexibilizar el cobro a las personas con esas obligaciones y que han tenido problemas con el COVID. A nivel municipal, pues hay algunos intentos o por lo menos algunos anuncios de algunas municipalidades de que se acerquen a la municipalidad para ver si se hace un arreglo de pago como tal, pero también no hay mayores facilidades de cobro como tal. Y esos arreglos de pago, pues evidentemente implican un efecto entre el estado financiero y notas explicativas adicionales sobre las nuevas políticas y arreglos de pago que ha llegado a la entidad. Y el cierre de algunas actividades que se dan. Por ejemplo, muchos comités cantonales de deportes cerraron todas sus actividades y despidieron a todo el personal porque no podían usar las instalaciones, no va a haber más presupuesto, o por lo menos en la magnitud que le iba a trasladar la municipalidad al comité cantonal de deportes, y muchos de esos han optado por despedir y cerrar programas sociales o programas de atención, y que ante falta de recursos pues van a tener que cerrar esas actividades. Eso implica que el estado financiero de esas entidades tiene que mostrar qué actividades están cerrando y qué efectos va a tener en la prestación de los servicios que esas actividades daban a la comunidad o a la administración general. Ahora bien, ¿cómo todos estos efectos implican y tienen que ser mostrados en mis estados financieros? Aquí hay una situación muy particular, principalmente a marzo 2020. A marzo 2020 lo que teníamos era a esa fecha, al cierre del 31 de marzo, no había una declaratoria de emergencia a nivel nacional. Entonces, aplicando la norma de hechos posteriores al cierre, pero antes de la presentación del estado financiero de marzo, ese estado financiero de marzo, cuando lo fueron a presentar en abril o en mayo, debe haber tenido una nota explicativa, porque lo que va a implicar es es un efecto que implica solo revelación, no ajuste a las cifras, porque evidentemente a esta fecha no estaba presente los efectos ni la había sido declarado como tal una pandemia en Costa Rica. Entonces, a los estados financieros de marzo lo que se requiere es una nota explicativa de cómo los hechos posteriores al cierre del mes
van a afectar en un futuro a la entidad, ¿verdad? Y revelar algunos posibles efectos y cambios en las operaciones del ente público, ¿verdad? Y eso sí es importante hacer la revelación, y eso aplica no solamente para el sector público, sino para las que presentan estados financieros sobre NIF. Hay que hacer una nota de revelación a marzo por los hechos posteriores al cierre que no implican ajustes, pero sí revelación, explicando conforme a los cambios que vimos inicialmente en la parte social, en la parte económica, en la parte del sector público, en la parte de los estados financieros, cómo podría afectar toda esta situación a los resultados financieros que se tienen. Y en los estados financieros que yo voy a presentar de abril a noviembre 2020, pues requerimos una nota explicativa, y ahí sí hay cambios o digamos que se están dando y que afectan ajustes. Ya vimos cuáles son los ajustes en términos de valor de los activos, deterioro de activos, en términos de las provisiones, en términos de las estimaciones por incobrable, en términos de la valoración de los instrumentos financieros que yo tengo y que van a afectar esa valoración de los ingresos y también la afectación presupuestaria que están inmersos las entidades públicas. Entonces, entre abril y noviembre, pues requerimos una nota explicativa de relación de los efectos y cambios en la operación del ente público, porque también el ente público puede tener cambios en su operación, ya sea porque la norma cambió a nivel de la Asamblea Legislativa, cambiaron las prioridades, cambiaron alguna normativa que le implica hacer un cambio como tal, o la decisión de la entidad de cerrar actividades de su operación para efectos de poder sobrevivir ante todo la falta de recursos de poder continuar con sus operaciones. Para esto se debe también elaborar una nota explicando cómo va a afectar los ingresos futuros de la entidad, el cierre de la actividad, si hay alguna decisión de cerrar algunas oficinas o algunas áreas, cambios en la atención de los usuarios, cuál es la forma de cambios de los usuarios que se están dando, ya sea que son trámites a través de internet o reducción de jornadas que implican pues una afectación a los servicios que dan. Y si existe algún grado de riesgo de continuidad de sus propias actividades. Evidentemente estamos en un año en donde todavía no ha terminado, todavía no ha llegado a diciembre, ya que a diciembre se puede esperar muchas cosas. La Asamblea Legislativa, pues en algunos casos ha sido muy proactiva. En las últimas 2 semanas se ha convertido muy política sus actividades, y entonces eso puede afectar, digamos, a la toma de decisiones. Esperemos que esa efervescencia política que ha surgido en las últimas 2 semanas no se calme un poco y que podamos retomar a un proceso de toma de decisiones y cambios. Hay una ley de empleo público que está en trámite, hay un texto sustitutivo de la ley de empleo público. Hay proyecciones de un programa de cerrar que llamaban, o que se llamaba hace tiempo, de fundir entidades, hacer cambios en las superintendencias, eliminar los superintendentes. O sea, hay muchos temas que de aquí a diciembre, de una u otra forma, va a poder cambiar el panorama del sector público. Y no solamente porque se quiere, sino porque en los próximos meses va a haber una concientización de los efectos reales en la reducción de los ingresos que tiene el Estado. Y nosotros esperaríamos, o por lo menos yo esperaría, que las nuevas autoridades del Ministerio de Hacienda, que sí sé que son conscientes de este tema, que sí son conscientes de mejorar la posición financiera del país frente a las calificadoras de riesgo, les dejen tomar decisiones. También es otro tema que es importante. Puede ser que los jerarcas tengan la visión, pero no los dejen tomar decisiones apropiadas y en el momento oportuno. Y yo esperaría que de aquí a diciembre hayan decisiones mucho más profundas en términos de continuidad de algunas entidades públicas. Y eso es lo que hay que estar atentos a ver qué va a pasar con algunas entidades públicas, porque no tienen ya recursos, no van a tener recursos para poder continuar, porque el Estado, la fuente de ingresos particulares ya no se va a recuperar como todo el mundo espera recuperarse en términos del IVA, en términos de renta y en términos, por ejemplo, del ingreso que siempre tenía muy fijo, que era el impuesto a los combustibles, que siempre se esperaba que el consumo de combustible fuera para arriba y entonces los ingresos del Estado iban para arriba. Y también otro tema que hemos visto es que la Asamblea en los últimos meses ha existido una tendencia de eliminar ingresos del gobierno.
ya sea retrasarlos, ¿verdad? O suspender el cobro de esos impuestos, principalmente en lo que es el IVA. Hay varios proyectos o varias ideas de retrasar algunos IVAs que iban a entrar a regir en los próximos días, ¿verdad? Y suspender algunas actividades, principalmente del sector turístico, y en todo eso son decisiones muy importantes que van a afectar los ingresos del Estado. Y entonces, en términos de cómo va a afectar ese cambio del entorno, tanto económico como legal, a la entidad, tienen que estar muy atentos para poder revelar esta situación en sus estados financieros y que podamos ver informaciones mucho más transparentes de cuál es el sentir y hacia dónde va la institución en términos de su estabilidad financiera como tal. Entre abril y noviembre, pues nosotros vamos a tener que hacer la aplicación de esos efectos del COVID-19, y entonces aquí hay varios temas que sí tenemos que trabajar. Por ejemplo, deterioro de activos y pasivos. No es simplemente poner en el estado financiero. En el presente periodo no ha habido cambios significativos en valor de mis activos y por lo tanto no hay un deterioro de activos. En este año no es posible mantener esa declaratoria tan simple que se hacía para no hacer la evaluación de deterioro. Es necesario hacerla por todos los cambios que ya vimos o que se ha evidenciado y que es de conocimiento público y abierto de todos los efectos que se tienen en el mercado nacional. Es necesario ser más incisivos en la evaluación de los instrumentos financieros, por toda la evaluación país que se tiene y la caída de los rendimientos que se tienen. Hay que revisar la estimación por incobrables para aquellas entidades que tienen cobros abiertos por los servicios públicos o por la prestación o el cobro de impuestos como tal. El tipo de cambio, por el momento, pues no hay efectos tan negativos, pero podría cerrar con un diciembre un poco más complicado en términos de tipo de cambio. Hay que actualizar, evidentemente, las posiciones laborales y legales. Los cambios que se vienen, pues podrían provocar una provisión laboral más fuerte, más allá de lo que se había previsto, y en la parte legal también. Y puede ser que una entidad entre en un debacle y hay que reducir la planilla necesariamente, y entonces hay un plan de reducción o reestructuración. Recordemos que el país está en un proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional en una línea de crédito. Esas líneas de crédito vienen condicionadas y principalmente lo que condiciona el Fondo Monetario es la reducción de planillas, ¿verdad?, del Estado o el tema de remuneración del aparato estatal. Entonces ahí probablemente va a haber cambios en la fuerza laboral y va a haber programas de movilidad laboral como tal. Ok. Entró como un ruido, pero bueno, vamos a seguir. Y ya para ir terminando, en el mes de diciembre de 2020, es necesario, es el cierre contable de todo este año, que algunos dicen para no recordar, ¿verdad? Pero sí es importante tener presente que este año va a estar presente en la memoria de todo lo que hemos vivido y seguiremos viviendo toda esta afectación por el resto de nuestras vidas. Pero sí es importante que al final de este año hay que hacer una nota de revelación en mi estado financiero sobre cómo todos estos cambios que se están dando y que están en proceso han afectado a la entidad en su operación, en su gestión, y cómo lo ha afectado el tema de la pandemia o consecuencia de la pandemia, su realización de objetivos o su razón de existir de la entidad pública. También hay que explicar si el entorno económico, el entorno legal, perdón, ha afectado a la entidad con todos esos cambios de normativa, si los ha afectado, ya sea para bien o para mal, pero hay que indicar cómo ha afectado los cambios legales que se están tramitando o que se estarán tramitando de aquí hasta diciembre en la entidad como tal. Hay que elaborar una nota explicativa indicando cómo van a afectar los ingresos futuros, si van a actividades que tendrán que cerrar necesariamente, si va a haber cambios necesarios en la atención de los usuarios necesariamente, y si existe algún grado de riesgo de continuidad, ya sea legal
o económica de la misma entidad como tal. Entonces eso, algunas entidades pueden tener una afectación muy seria en su continuidad y eso es importante. Por ejemplo, la Junta de Protección Social estuvo casi dos meses, o casi 3 meses parada sin su fuente principal de ingresos. Eso necesariamente necesita una explicación de cómo esos meses suspendidos está afectando su operación y el retornar la operación, pues no es simplemente iniciar los sorteos, porque de hecho algunos sorteos se han tenido que dilatar o trasladar porque no han podido vender la emisión. Entonces son temas que es necesario explicar cómo afecta ese entorno y la capacidad de poder volver a generar los niveles de ingresos que antes se tenía. Aplicar los ajustes y revelación en las siguientes partidas es muy importante. Deterioro de activos y pasivos, que ya vimos. Nuevamente, la elaboración de instrumentos financieros, los cambios en estimaciones por incobrables, los defectos del tipo de cambio, actualización de las provisiones laborales y legales a diciembre. Si hay un plan de reducción de planilla, pues decir, informarlo y provisionar esa reducción de plan de planilla. Si hay que un plan de contingencia, si se tiene, pues hay que indicar cuál es el plan de contingencia y cómo va a ser afectada la entidad con el presupuesto 21 del año 2021. Eso es importante porque en este periodo pues se va a ver afectado seriamente un presupuesto. Es un presupuesto que el gobierno tiene que presentar para el próximo año 2021. Es un gran reto que tiene el gobierno porque ahí la gran discusión es, evidentemente, tendrá que reducir su operación el gobierno para poder ser sostenible económicamente para los próximos años. Y reducir principalmente es en el gasto corriente, en la parte de inversiones que no sean necesarias. Entonces el gobierno central va a tener que replantear todas las transferencias que se hacen a todos los entes adscritos porque definitivamente el presupuesto para el periodo 2021 va a ser un presupuesto que si no se presenta con algunas previsiones importantes va a tener grandes dificultades a nivel de Asamblea Legislativa para ser aprobado. Y eso implicaría recortes a machetazo que los diputados van a hacer a todo ese presupuesto porque si no se hace apropiadamente que quede conforme por lo menos para seguir medio operando las entidades públicas en el año 2021, va a tener recortes muy serios que podrían ser afectados y que hasta el 2021 podrían ser rectificados si ha quedado programas enteros sin presupuesto para poder ser ejecutados. Entonces hay un gran reto para el sector público, un gran riesgo de algunas entidades de no recibir los recursos de este año y el próximo y poder necesariamente ser reducido su nivel de operación al mínimo, a la mínima expresión porque no va a haber recursos para poder transferir. No quiero cerrar con una mala proyección, pero sí es un tema muy importante que las autoridades en este momento de Hacienda pues estén viendo aspectos tan relevantes como el financiamiento del presupuesto 2021 y todos los programas que van a ser afectados. Con conocidos que he tenido, principalmente el gobierno central, pues hay una gran preocupación porque prácticamente lo único que van a poder presupuestar son los salarios, ¿verdad? Y aún así no les va a alcanzar. O sea, los ingresos del gobierno no va a poder alcanzar para poder pagar los salarios y mucho menos las plazas vacantes. Probablemente lo que van a hacer es eliminar del todo las plazas vacantes, aunque ya están congeladas. La previsión es que del todo sean sacadas del presupuesto y que se eliminen totalmente esas plazas vacantes porque definitivamente eso afecta la presupuestación y el nivel de gasto que se va a presupuestar, aunque no se ejecute, pero está en el presupuesto. Entonces, un efecto va a ser eliminar todas las plazas vacantes y a partir del 2021 de las nuevas plazas tendrán que ser pues procesadas con staff para efectos de ser autorizadas nuevamente, pero con un proceso mucho más complicado y mucho más a largo plazo que simplemente tenerlas congeladas. Es un panorama un poco difícil. Lo más importante es que el estado financiero que vamos a presentar presente o revele todos estos efectos y cada entidad tiene que tomar en cuenta
todos estos cambios en el entorno para poder hacer una buena presentación de su estado financiero como tal. Y recordemos que no solamente es para presentar el estado financiero y que quede bonito el estado financiero, es que realmente sobre el estado financiero se toman decisiones. El estado financiero lo que va a representar es una fotografía a una fecha determinada, pero no es simplemente poner palabras y números, es que esa información que está ahí sea considerada realmente por las personas que tienen que tomar decisiones en una entidad y pueda tomar prioridades y necesidades como tal. Y vimos decisiones que se tomaron, por ejemplo, el alcalde de Cartago, entrando nomás, hizo una reducción de planilla, ¿verdad? Creo que más de 40 personas fueron cesadas porque la proyección de ingresos no iban a dar y tuvo que cesar a un montón de personas. Y eso puede ser que esté bien o no esté mal, no lo sé. Puede ser que sea una previsión muy fuerte que se hizo, pero tuvo que cerrar programas. Que se vayan 40 personas de una institución, eso implica cerrar programas o disminuir atención o no abrir proyectos que están por abrir y cerrar proyectos que están en medio de empezar, y eso afecta al estado financiero y afecta la información que yo voy a tener que presentar como tal para que las personas puedan entender cuál es la afectación que tiene toda esta situación de este año en los estados financieros y en el próximo año venidero. Por mi parte, pues es importante indicar que hay que tener fe de que toda esta situación va a ser pasajera. Nuestros antepasados pasaron cosas mucho más difíciles y han sido superadas, y nosotros también tenemos que tener en esta proyección superar toda esta situación y poder tener pues una visión hacia el futuro de que vamos a estar mejor. Eso sí, todos tenemos que poner nuestra parte para poder estar mejor y no hacer fiestas como las de a la abuelita, ¿verdad? Porque eso más bien agrava la situación país, y eso pues nos deja un poco más expuestos como tal. Por mi parte, pues eran las ideas que quería transmitir en el día de hoy a todos ustedes. Vamos a abrir un espacio de preguntas. No sé si el administrador va a coordinar la secuencia de las preguntas. Entonces, aquí pues abrimos este espacio. Así es, no, a partir de este momento, ahí con toda la tranquilidad, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, abrimos el espacio, puede cada uno habilitar su micrófono o bien levantar la mano, ahí con la herramienta nuestra, ¿no? Y damos ese espacio para hacer sus preguntas. A algunos les da algo de pena, entonces lo hacen vía chat, pero también todo está disponible. Bueno, de hecho ya tenemos una aquí por don Pablo Lobo. Dice, ¿cómo estimar el tamaño que deben mantener las organizaciones ante la incertidumbre en la demanda y el consumo? Bueno, es un tema que las entidades tienen que entrar en análisis. Han pasado muchos meses en donde, por lo menos muchos meses no, han pasado 3 meses en donde al inicio pasamos de una simple expectativa de qué será esta enfermedad, cómo nos afectará, pero ya es necesario que a estas alturas todas las instituciones tienen que entrar en un proceso de autoevaluación realmente, ser conscientes de que no va a haber recursos como los que ha habido antes, y poder tener una priorización de sus actividades. Evidentemente hay una ley que los creó, una ley que estableció objetivos, pero entre esos objetivos algunos no van a poder ser cumplidos a corto plazo. Entonces, lo que tienen que hacer es priorizar cuál es esa atención que se tiene para poder lograr pues, obtener los recursos necesarios. Por ejemplo, hay entidades, por ejemplo que atienden poblaciones muy desprotegidas, el PANI, el INAMU, son entidades que normalmente han gozado de muchos recursos que no han podido invertir, pero ante esta situación el gobierno central va a tomar de los recursos que no ha podido invertir. Pero lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene dinero. Y si hay entidades que tenían una transferencia de ingresos, se van a ver afectados porque el gobierno no se los va a poder dar. Y tampoco los han requerido. Pero lo importante es que ver cuál es la priorización de sus servicios y a qué le van a dar prioridad en la inversión de los recursos que tiene a la fecha, y que probablemente se van a ver reducidos en el futuro porque el gobierno central pues no va a poder dárselos y probablemente se los va a retirar. Entonces aquí lo más recomendable es que cada entidad
tengan que entrar en un análisis profundo, las autoridades máximas tienen que entrar en un análisis profundo de su razón de ser, qué es lo que van a hacer, cómo estructurar, y siempre pensando en una reducción al mínimo de su actividad para efectos de poder liberar recursos, ya sea para atender temas prioritarios o los recursos que el gobierno central va a tener que quitárselos. Pero sí es importante analizar esos temas. Y poder, digamos, limitar de los recursos. Hay muchos proyectos que se van a dejar de hacer, principalmente todos asociados con actividades públicas, todo eso se va a recortar, no va a haber actividades públicas masivas y son recursos que hay que reestimar. Entonces, lo más importante es que cada entidad entre en un análisis profundo de todos esos elementos y cuáles son los cambios que tienen que hacer para poder mantener su nivel de servicio apropiado y poder cumplir con los principales objetivos a los cuales tiene que cumplir de acuerdo a la ley. Perfecto, bueno, les recordamos a todos, mientras tanto hacen sus preguntas o quieren abrir su micrófono, ¿verdad? Sabemos que a algunos les da pena, pero anímense, o bien a través del chat. Antes de hecho, leer otra consulta acá a través del chat, recordarles a todos, hoy se hizo envío del correo con la documentación, los documentos que cada uno de los participantes nos ha facilitado, ¿verdad? Para que sigamos creciendo juntos. Así que revisen su correo. Si no les llegó en su bandeja normal, busquen en el spam, ¿verdad? Pues evidentemente es un correo masivo y a veces sus servidores van a detectarlo inicialmente como spam, pero ahí vamos a aparecer. Y aprovechen, también síganos a través de YouTube en Crecer Contable CR, así nos encuentran en YouTube, que esta charla que hoy nos ha compartido Don Errol, igual que las otras anteriores, ya están disponibles para que puedan pues repasar, repetir y demás. Tenemos una consulta de Tatiana, dice, ¿qué tan certero es realizar análisis de deterioro a activos generadores o no generadores por pausas intermitentes durante estos 3 meses? ¿Cuándo la normativa habla de ese análisis por periodos completos? Lo importante es poder entender cuáles son los cambios que están dando en el entorno. Efectivamente, pues hay un deterioro que se está presentando. Puede ser que ese deterioro se mantenga a final del año, puede ser que se recupere. Eh, no necesariamente la norma pide que sea una vez al año, es una vez que se ha detectado un deterioro de un activo, pues hay que proceder con su evaluación. La norma no dice que es solamente una vez al año o al final del año o en el estado financiero anualizado es el que hago la revisión. Evidentemente sí tiene importancia lo que acota que estamos en un momento en donde es muy volátil algunos parámetros que podemos utilizar para ese deterioro. Lo importante es que los encargados puedan tener criterio y decir efectivamente si aplica un deterioro o no aplica un deterioro. Recordemos que hay un tema de principios que están alrededor de todas las normas. El tema es, digamos, aplicar esos principios en términos de la toma de decisiones. Aquí lo más importante es que todo esto no es automático. Requiere que el encargado de la parte financiera o los encargados de la parte financiera tengan criterio apropiado para tomar decisiones. Un auditor externo o un auditor interno, cuando revisa los estados financieros, que por cierto, hubo una directriz nueva de Contabilidad Nacional en donde está pidiendo informes a los auditores internos y externos de todas sus actuaciones de revisión de estados financieros para los próximos meses, ¿verdad? Entonces, si una auditoría interna hace una revisión de un estado financiero y tiene observaciones, esas observaciones tiene, una vez que las ha discutido con la administración y aceptado, tiene que mandarlas a Contabilidad Nacional para efectos de entender que hay un requerimiento de cambio. Pero bueno, entonces lo importante es que el presentador del estado financiero y el que elabora el estado financiero tenga criterio apropiado y que ese criterio a través del estado financiero sea visible. Un análisis de deterioro que no se aplicó por ciertos motivos, porque no hay elementos suficientes, son muy volátiles, hay un cambio que no puede ser medido tan certeramente y ante principios como prudencia, me dice no hacerlo porque por prudencia estaría afectando un periodo o un momento dado en donde hay un cambio tan rápido al mes siguiente. Porque tampoco se quiere que el estado financiero en términos de deterioro sea como un yo-yo. Hoy sube, mañana baja, no queremos eso. Queremos un poco de estabilidad y cuando el analista
encargado del estado financiero tiene criterio apropiado, puede llegar a esas conclusiones y poderlo plasmar y poderlo defender ante la auditoría interna o externa, que nos aplicó un cambio por este y este motivo que no justifica, por un tema de prudencia, hacer este cambio en este momento, sino esperar unos meses después, pero siempre llevar el día a día de cambios importantes en el entorno que me puedan afectar mi valor de los activos. Don Errol, normalmente no compartimos las consultas desde Facebook porque se nos dificulta, ¿verdad? Sino que atendemos las consultas a través de la plataforma Zoom, todos los que están conectados, para darle prioridad a ellos que se tomaron el tiempo. Pero hay una consulta acá bastante interesante de don Pío Carlos Guevara. Dice, las valoraciones de las carteras por proveedor de servicios, ¿cómo recomienda la norma si a patrimonio o a resultados, dado que sabemos que los precios en algún momento subirán? ¿Qué recomienda don Errol al auditor? ¿Revelaciones, entrevista al price vendor? No, recordemos que todos los deterioros tienen que ir a resultados. O sea, si hay un deterioro que se aplica, que existe y hay una reducción como tal en la cartera de cobro, ¿verdad? Tiene que ir a resultados. Esa es la afectación principal, ¿verdad? A menos hay casos muy particulares que tengan revaluación de activos, ¿verdad? Entonces la norma establece que, bueno, si hay una revaluación de activos, entonces primero va a afectar la revaluación de activos antes de aplicarlo a resultados, pero revaluación de activos solo para activos como terrenos y edificios, ¿verdad? Pero la afectación patrimonial en términos de deterioro como tal, en este instrumento, pues lo que afecta es directamente al estado de resultados, ¿verdad? Porque lo que queremos es una reducción de un valor de un activo como tal y que la afectación sea directamente a resultados. Y eso, digamos, lo que establece la norma en términos generales. Bien, y una consultita más porque pues ya también estamos superando el tiempo y sabemos que todos deben ponerse las pilas para mañana. Dice la siguiente consulta de Hazel, las entidades deben cumplir pronto con las NIC SP. Si antes habían brechas considerables, ¿cómo afecta esto al futuro? Y su debido cumplimiento ante Hacienda. También nos indica ahí mismo. Las auditorías internas son de control, pero según su comentario, se está solicitando analizar los estados financieros. Correcto, ya hay disposiciones en el sentido de que las auditorías internas tienen que hacer revisión de estados financieros. No solamente la auditoría externa. Antes, las auditorías internas dejaban a la auditoría externa que viniera a revisar los estados financieros y quisiera la opinión. Ahora se está pidiendo a las auditorías internas realizar estudios especiales, no la auditoría externa, no una auditoría completa de estados financieros, pero sí estudios especiales en términos del estado financiero. Y entonces ahí el primer estudio principal que tiene que hacer la auditoría interna es la evaluación del proceso de implementación de NIC-SP. Y es lo que están en muchas auditorías internas en este momento viendo cuál ha sido el proceso de implementación que la administración activa ha llevado a cabo y poder dar algunas recomendaciones porque evidentemente hay un proceso de implementación que debe ser cumplido y que Contabilidad Nacional pues ha establecido varias fechas que las cuales pues desde que recordamos desde el año 2006 que estamos trabajando en este tema se ha cambiado varias veces esas fechas y ha habido varios cambios en la normativa y el tema de brechas, pero ya estamos llegando a un momento en donde ya el tiempo se está acabando. Y ese tiempo implica que ya las entidades públicas no solamente tienen que tener aprobados las políticas contables, sino que ya tienen que ir avanzando mucho más en la implementación de circulares del estado financiero, principalmente con un proceso de implementación, con un balance de apertura, con la aplicación de la normativa como tal, del plan de valoración de activos, propia planta de equipo. O sea, hay una serie de actividades que tienen que ya ir implementando. Y lamentablemente el instrumento que se ha utilizado o que se utilizó en el pasado por Contabilidad Nacional daba a la mayoría un 90, un 95% de avance, cuando realmente para mí el avance ha sido un 10 o un 15%, porque lo único que tenían era aprobada la política contable. Lamentablemente es así la historia y eso implica que las auditorías internas van a tener mucho trabajo en estos términos y responder ya no solamente a Contraloría, sino
a Contraloría Nacional en términos de los informes de estados financieros o parte de los estados financieros que hagan para efectos de evaluar el progreso de la implementación en IGCP. ¿Cómo está? Bien, pues. Bueno, ¿tenemos una consulta? Arturo es. Don Arturo, bienvenido. Arturo. Sí. Errol, más que nada, consulta, no, comentario, agradecerte por acompañarnos esta noche acá en Crecer Contable y ayudarnos a crecer a toda la comunidad contable en cuanto a este tema que nos ocupa tan importante, los impactos de esta pandemia en la información financiera y la presentación de los estados financieros bajo el marco de la NIC-SP. Muchas gracias, Errol, y que Dios lo bendiga, o sea, por colaborar con nosotros, por este banquete tan delicioso que nos has regalado en esta noche y esas reflexiones que debemos de hacer en el sector público con relación al cumplimiento de este marco. Y con relación a las preguntas que te hacen, pues es importante hacer ver a los participantes de que la Contraloría General de la República pues ya viene realizando auditorías financieras hace unos años atrás bajo el marco de las normas internacionales, que tiene auditores muy bien capacitados y muy profesionales en este tema, y bajo las normas INTOSAI ellos andan haciendo auditorías financieras, y no solamente eso, que están dictaminando, están ofreciendo dictámenes de opinión, y quizás un despacho de contadores públicos en una institución pública pues dio una opinión limpia y probablemente llegó la Contraloría General de la República con su equipo de auditores y está negando opiniones o dando salvedades importantes, incluso hasta abstenerse de opinar. Entonces sí es importante que las auditorías internas pues comprendan de que sí están llamadas a hacer auditorías financieras bajo este marco de las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Y finalmente pues agradecerte nuevamente por el espacio que nos has ofrecido a Crecer Contable, y esperamos tenerlo nuevamente por acá en un tiempo muy cercano. Más bien, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Es importante seguir conversando y sobre estos temas y compartir un poco sobre las experiencias que uno tiene. Y lo más importante es que poder colaborar con un país tan bello como este, y que somos parte de él, y que si nos va a nosotros bien, pues a Costa Rica le va a ir bien, y eso es lo que esperamos todos nosotros. De mi parte, pues muchas gracias por el espacio. Gracias, don Errol, gracias, don Arturo también. Y don Errol, no, pues recalcando las palabras de don Arturo, muchas gracias por su participación en Crecer Contable. Esperamos contar nuevamente a futuro con su persona, y agradecerle también a todos los que han estado conectados a través de Facebook, a través de la plataforma Zoom. Bueno, más de 100 personas estuvimos conectados y tomando apunte de ello. Don Errol, nuevamente muchas gracias, y gracias a todos de verdad por acompañarnos en esta noche. Pasen todos muy buenas noches. Buenas noches.